Javier Orellana Gileres nos acompaña esta mañana. José Javier es analista económico principalmente, también político, porque la geopolítica va de la mano. Y hay algunos casos que ya son geopolíticos, pero otros ya que escapan, sobre todo cuando hay un cambio climático de por medio. Pero en todo caso, José Javier, y tú que siempre andas haciendo investigación sobre indicadores económicos, eh, 2024, un año para olvidar en el Ecuador por el materia de inseguridad, la crisis energética, pero principalmente por el tema económico. ¿En qué fallamos? ¿En qué estamos fallando reiteradamente, José Javier, a tu criterio? Buenos días Enrique, buenos días Ramiro, buenos días a todo el público de nos ven, nos escucha. Eh, Como conversamos la última vez que estuve en 29, tú tienes tres factores y uno que nos agregó Andrea y Ramiro, ¿no? El primero es delincuencia, tienes energía eléctrica, escasez, tienes el tema del crédito y luego tienes el tema de la tramitología, que fue un buen punto que levantaron ellos dos, ¿no? Ramiro y Andrea. Ninguno de estos problemas los candidatos los están hablando con mucha seriedad, ¿no? Seguimos teniendo un problema delincuencial, que realmente va a ser un problema generacional. Conversando con gente que trabajó en la administración del alcalde Fajardo en Medellín, que vinieron a hablar aquí a las cámaras, Cámara de Construcción, Industrias, etcétera, Comercio. Era obvio cuando tú les preguntas que ellos te conversan cómo Medellín tuvo décadas con estos problemas. Por ejemplo, un dato, aquí hablamos de muertes en Durán, que son altísimas, pero Medellín en su pico del 91 llegó a tener casi 400 muertes por 100.000 habitantes. Entonces, que es mucho más de lo que sucede en Durán. El tema eléctrico, si bien se ha disminuido las horas, está bien, estamos todavía muy dependientes en factores como la presencia de energía eléctrica de Colombia, que Colombia sabemos que va a tener problemas en el cercano futuro, quizás no ahora, en estos meses, pero también sufren de estiaje. Entonces esos megawatts probablemente desaparezcan en su gran mayoría en algún momento de los próximos meses. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Entonces aquí existe un plan muy fuerte. Se necesitan unos 1.000 millones para las líneas de transmisión de alto voltaje. Hay serios problemas con muchas de ellas. Muchos de estos temas saltaron con la gente que vino, los inversionistas extranjeros que vinieron a ver los temas de la última ley de energía renovable, los temas de las conexiones, etcétera, porque son limitantes, ¿no? Tú no puedes sobrecalentar los cables de voltaje pasando demasiado voltaje por ellos, porque básicamente los hace que se caigan. Y el tercer tema, el crédito moratoria, puede ser decirse, como una consecuencia del demás, se ve el aumento en la moratoria, se ve que aunque se han incrementado los depósitos en los bancos, el crédito no está creciendo al mismo nivel, ha habido más reestructuraciones de crédito y el tema de la trimetodología, que es muy fuerte porque afecta mucho los costos de producción del país. Y yo agregaría ahora un quinto más, Uh -huh. que son los costos en general del país. Por ejemplo, en el segmento anterior estaban mencionando eh, el quinto puente. Mira, tú en Guayaquil necesitas el quinto puente y necesitas un camino alterno para Pozorca. Pues son dos puentes de alto volumen que están afectando el tráfico, que causan problemas, etcétera, etcétera, y tienen costos adicionales. Ambas obras tienen un costo bastante grande y tienes que ya andar pensando cómo las vas a estructurar financieramente para que sean factibles de hacerse, porque al final del día el tema más grave en Ecuador es el dinero, la falta de, ¿no? Uh -huh, No el claro. exceso de. Claro. Ahora, te digo, me acompaña también Ramiro Cepeda, ya lo nombraste tú también. A ver, una más de mi parte, José Javier, para darle paso a Ramiro. Hablaste hace un momento de los candidatos, de los binomios presidenciales. En febrero del año próximo estamos de la ceja al ojo para volver a votar. Pero créelo que Cierto. entre las... cada vez que escucho, no sé, no digo que escucho permanentemente, pero esporádicamente sí he escuchado a cada uno de los binomios, pero no se enfocan en temas puntuales, hablan de generalidades. Aquí hay dos cosas en el Ecuador por las cuales nosotros estamos sufriendo y padeciendo. Perdón, un tema es la inseguridad, el otro es el desempleo y el otro tema es la crisis energética. Por favor, enfóquense en esos temas. Yo no sé para qué hablamos del resto de temas. Si no podemos salir de ellos, ¿cómo entonces podemos proyectar o trabajar en un país si no tenemos estos pilares que son fundamentales o estructurales? Es mi criterio. ¿Cuál es el tuyo, José Javier? Mire, yo les mandé una lámina el día viernes que me contactaron para entrevistar, si la pudieran pasar, la primera.
Mira, el consumo de energía eléctrica la demanda de energía eléctrica va totalmente de la mano del desarrollo. Entonces, tener exceso de energía eléctrica es muy bueno en el sentido de que es un costo bajo, porque te vuelves atrayente a muchas industrias en las cuales el costo de la energía eléctrica es de lo más importante. Nosotros tenemos un gran déficit y encima no estamos quizás al nivel que pudiéramos estar con mayor desarrollo económico. Por ejemplo, en Ecuador se consume como 1.600 megawatts. No, en otros países de la región, que están más o menos a un nivel similar, están en 2.000, 2.500 Ahí tenemos megawatts. el gráfico, José Javier. Mira, por ejemplo, mira la productividad del Ecuador comparado con otros países. Ya. Tú tienes que Ecuador se producen más o menos $11.48 versus países como Perú, que tiene 12.56, y estos son de los que menos. Sí. Ya que no estamos hablando de la categoría mayor. Ese número tú tienes que incrementarlo, y para tú incrementar eso tienes que tener mucha inversión. Tanto inversión en sectores estratégicos como inversión de las empresas. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque crear un empleo en Ecuador más o menos te cuesta $10.000 de inversión. Y esto es gravísimo, porque, por ejemplo, un país como Costa Rica, tú recibes $4.000 millones de inversión, que tiene 5 millones de habitantes. Ecuador el año pasado recibió alrededor de 400 y tenemos 18 Dios mío, millones claro. de habitantes. Desproporcionado totalmente. Sí, entonces tú los sectores que puedes atraer inversión, como son petróleo, gas natural, minería, generación de energía eléctrica, que son sectores que necesitan muchísimo dinero. Ecuador probablemente necesita unos 3.000 millones de dólares, que lo mencioné en el 99 también, en inversión, en generación eléctrica, transmisión y distribución, porque si tú te pones a ver la demanda eléctrica del país crece unos 300 a 500, dependiendo del año, unos 300 a 500 megawatts por año. Tienes que electrificar todo el sector camaronero. Las necesidades de energía eléctrica son mucho mayores del déficit que se muestra. Tú cuando alquilas no eres dueño. O sea, los alquileres de las barcazas son a 18 meses, pero lo teórico, lo sensato es que reemplaces con generación propia, sea privada o del Estado, pero tienes que modificar. Entonces, ese es un tema bastante serio. También tienes un tema de que yo creo, hay una lámina que les envié de, por ejemplo, las proyecciones de ventas de vehículos en el Ecuador. Sí, han bajado notablemente. No, pero no solo es la bajada, mira lo que está proyectando el sector para el 25, porque ya el 24 está jugado. Claro, mira, está. El 24 es una recesión entre el 0.5 al 1.1, ¿no? Va a depender mucho de los apagones este trimestre, pero ya el hecho ya está hecho. Mira, en octubre las ventas cayeron 19% con números basados del SRI, perdón, 17% con números basados del SRI en ventas locales. Entonces, en noviembre quizás sea un poquito mejor porque ha habido más electricidad, la gente se fue acostumbrando, sistematizó todos los temas de ventas para reducir el efecto, pero igual va a haber un efecto. Entonces ya el año va a ser negativo. Entonces todas las personas, país, empresas, familias, tienen que desarrollar una estrategia y unas ideas claras hacia dónde quieren ir este próximo año. Y ahí hay algunos temas. Mira, hay financiamiento internacional que podría ser interesante para exportadores, a tasas bastante mejores que las que ofrece el país. Tienes todo lo que son temas de reestructuraciones. El presidente hablaba de cómo el Banco del Pacífico es el banco con mayores utilidades en el país. El Banco del Pacífico fue un proceso de reestructuración. Recordemos que se contrató un ejecutivo conocido del medio, muy especialista en estos temas de reestructuración, para básicamente mejorar la rentabilidad del banco. Ahora tú encuentras muchas empresas que están sufriendo, o en la parte de arriba, en las ventas, y no solo empresas, sino también personas, empresas pequeñas, o la parte alta, la parte de abajo, que son los costos. Estamos llegando con José Javier Orellana, se congeló la imagen, no sé, ojalá que no sea producto de estos apagones. A ver, retomamos nuevamente ya. José Javier, adelante, por favor. Sí, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, José Javier, una pregunta. Es claro que los bancos están fondeados de dinero, que tienen mucho dinero producto de que en este año captaron a tasas muy altas y la gente que tenía el dinero no decidió invertir en proyectos, en emprendimientos, en negocios, en acciones, en bolsa, en lo que sea,
sino que se fue a lo seguro, al sistema financiero que le estaban pagando tasas altas. Esto significa que el banco captó alto, que tiene dinero, pero que no tiene a dónde colocar este sobrestock de dinero que tiene el sistema financiero. ¿Síntoma de qué es? Mira, lo bueno de hablar contigo es que tú eres un emprendedor, tú tienes inversiones y lo hemos conversado antes en restaurantes. Tú entiendes la problemática. Yo he conversado con restaurantes que están dentro del centros comerciales, o sea, cadenas, y dueños de empresarios que tienen 5 o 6 restaurantes, y tú los dos los ves muy afectados. Claro, el que está en centro comercial un poco menos, probablemente por el efecto de inseguridad, pero tienes todo el efecto de los pagos. Y la industria de Horeca, hotelería, restauración, catering, es una de las industrias de mayor empleo en el país. Entonces, aquí el tema es muy sectorial, es ver hacia dónde tú apuntas. Como te digo, aquí el tema ya es que nosotros sentemos a los candidatos y empiecen a hablar de planes serios, de qué es lo que quieren hacer, porque si no, el problema es que nadie te va a invertir nada hasta después de la segunda vuelta, que ya es abril. Claro, entonces, no, pero el tema es que el exceso de dinero del banco está siendo canalizado a través del consumo de las tarjetas de crédito. Por tanto, la gente que tiene tarjetas de crédito está endeudándose y en muchos casos endeudándose irresponsablemente, lo que quiere decir que estamos causando y generando unas ventas ficticias. Ficticias, ¿por qué digo? Porque la venta tiene que ser compra, pago y cobro, no compra y pago, pero el cobro de la tarjeta de crédito termina siendo un ya ahí vamos a ver. Mira, un indicador clave que para mí no es la morosidad en los supermercados. Ya. El porcentaje de familias que te difieren su compra en supermercados con pago de tarjeta de crédito. Sí, a ver, siempre hay ese fenómeno de que estas fechas del año la gente se endeuda para pagar, ¿no? Hasta los que comercializan siempre te ofrecen programas de leeway, ¿no? Paguen en febrero, paguen como las cuotas de $40 mensuales, etcétera, ¿no? Ya el problema del exceso de crédito de consumo probablemente sí lo siente la banca. Hay gente clase media alta que yo conozco, que ha reestructurado su tarjeta de crédito. Aquí el problema es que para que las empresas, los emprendedores salgan a prestar, tú necesitas tener un incentivo al final una luz al final del túnel que te diga, mira, la economía va a crecer, vamos a recuperarnos, no va a haber tantos problemas, etcétera. En vez de tener que tener reserva de arriesgarte, ¿no? Porque el emprendedor es un tomador de riesgo, es alguien que se arriesga, especialmente en un país como Ecuador con las dificultades que tiene. Entonces aquí tienes que implementar la confianza. El país no ha crecido casi nada desde el 2014 a la fecha. El 2014 fue un boom petrolero, estábamos con la mayor producción de crudos, 565,000 barriles, teníamos un precio exorbitante, el crudo del Ecuador vendía alrededor de $100 el barril. De ahí para acá no ha crecido casi nada. Entonces, el empleo lo mismo. Entonces, tú tienes que dar una esperanza de cómo vas a llegar al crecimiento, que es otra de las aristas, ¿no? Pero tienes que dar algún tipo... Sí, termina siendo terrible el panorama, porque las decisiones que se están tomando probablemente no son las más adecuadas, se está pateando la pelota hacia adelante, y el 2025 con el año electoral, y como tú bien lo citaste, no ves que los candidatos estén diciendo lo que deben de decir, y peor, cómo lo van a solucionar. Agradecerte por habernos atendido siempre, tú claro, con tus cuadritos que son pedagógicos y didácticos, para que la audiencia que nos ve pueda tener los insumos y saber definir de lo que estamos hablando, aunque ya lo sienten en los bolsillos y lo sienten en sus pagos. Que tengas un buen día. Igualmente, saludos a todo el mundo, feliz día. Chao. Gracias. Sí, señor. Daniel, tenemos que pagar un corte comercial. Tenemos que hacer las menciones publicitarias. Vamos. Comienzo.